Las estrellas habían olvidado la Tierra. Durante 5.000 años, la humanidad había permanecido en silencio. Ni señales, ni naves, ni rastro de su otrora ruidosa presencia en la galaxia. La Unión Galáctica, una alianza burocrática de más de 900 especies, los había dado por extintos. La mayoría de las razas más jóvenes ya ni siquiera sabían lo que era un humano. No eran más que un mito, un cuento con moraleja para asustar a los niños. No provoquéis a los humanos, advertían los ancianos, si es que todavía existen. Pero nunca se encontró nada. Ni colonias, ni estaciones, ni siquiera restos de naves. Hasta hoy. La tripulación de salvamento del dominio tárico, una nave de clase carroñera dirigida por la raza reptiliana de sangre fría conocida como los Berex, se topó con una estructura abandonada que orbitaba la estrella muerta de NR7. Era gigantesca. Una antigua nave de guerra más grande que cualquier otra actualmente en servicio. Los escáneres no mostraban firmas de energía, ni vida, ni movimiento. Estaba tan muerta como los humanos. La reportaron como chatarra de salvamento. Un pequeño equipo de 5 miembros abordó con armas ligeras, sin esperar problemas. Bromearon diciendo que era el barco fantasma de los humanos muertos hace mucho tiempo. Se rieron, pero no regresaron. El comandante del Tárico, un brutal veterano de la casta guerrera llamado Gorbille, ordenó esta vez un equipo de abordaje completo. 50 soldados Berex. No estaba dispuesto a perder prestigio ni ganancias por un viejo armatoste. Asaltaron los oscuros pasillos de la nave. Lo que encontraron no fue óxido ni decadencia. Fue orden. Metal limpio, luces funcionales, sistema zumbando, todavía en marcha después de milenios. La nave estaba viva. Uno de ellos tocó la consola principal. Ese fue el error. En menos de un segundo, la antigua nave de guerra despertó. Un zumbido sordo sacudió el espacio. Los sistemas inactivos de la nave se pusieron en marcha. Las torretas se desplegaron silenciosamente desde el casco, y los sistemas de puntería cobraron vida con una precisión milimétrica. Sin una sola advertencia, un pulso de energía dirigida brotó de su cañón montado en el espinazo, preciso, quirúrgico y completamente indetectable por los sensores Berex. El dominio tárico dejó de existir. No destruido, borrado. No quedó nada, ni escombros, ni una firma de calor, solo un espacio vacío donde antes flotaba una nave de guerra. Dentro de la nave humana, la IA volvió a la plena conciencia. La voz de una mujer, tranquila y sin emociones, resonó en el puente. Contacto no autorizado detectado. Amenaza eliminada. Modo defensivo activado, esperando nuevas órdenes del comando terrano. Pero el comando terrano llevaba 5.000 años en silencio. Sin embargo, la nave no se apagó. No volvió a oscurecerse. Se movió. Por primera vez en 5 milenios, una nave de guerra humana encendió sus motores y comenzó a desplazarse. No sin rumbo, sino deliberadamente, hacia el borde del espacio conocido. Y muy lejos, al otro lado de la galaxia, en la capital fortificada de la Unión Galáctica, se activó una única alerta encriptada en los archivos más profundos. Nave terrana código clase Omega reactivada. Origen sector Tierra. Estatus hostil. Protocolo Sol Negro iniciado. El pánico se extendió por los niveles más altos del mando. Habían esperado que los humanos se hubieran ido para siempre. Ahora sabían la verdad. Simplemente habían estado dormidos, y acababan de despertar furiosos. Había estado soñando de nuevo. No de la forma en que los humanos solían soñar. Ni playas, ni voces, ni rostros que pudiera nombrar. Solo datos. Ríos interminables de ellos. Una cascada de números, viejos registros de misiones, archivos de la tripulación, fragmentos de audio perdidos de un pasado tan lejano que parecía la vida de otra persona. Su mente vagaba entre recuerdos fracturados y protocolos fríos y duros. Su nombre, o lo que quedaba de él, era Comandante Jason Ro. Y no estaba vivo, no en el sentido tradicional. Después de la guerra final, la última resistencia de la humanidad había requerido sacrificios más allá de toda comprensión. El proyecto Puño de la Eternidad fue uno de ellos,
un programa clasificado que fusionaba a comandantes humanos de élite con acorazados impulsados por IA, creando naves que no solo pensaban como humanos, sino que recordaban como ellos, sentían como ellos, odiaban como ellos. Jason había sido uno de los primeros, y ahora, al parecer, el último. Había dormido durante más de 5.000 años en órbita alrededor de una estrella muerta, entrando y saliendo de protocolos corruptos, sepultado por sistemas de seguridad que impedían que su mente volviera a la plena conciencia. Pero cuando los Berex tocaron la consola de mando, activaron la anulación. Despertó. Recordó. Y con ese recuerdo llegó la furia. Su mente pulsó a través de las venas del acorazado NTS Ira del Hombre, una reliquia de la rebeldía terrana. 22 kilómetros de venganza humana reforzada, cubierta con placas de aleación de titanio negro y armada con armamento que había sido proscrito por todos los tratados galácticos durante 3.000 años. Mientras analizaba el estado político actual de la galaxia, Jason se dio cuenta de lo que había sucedido. El imperio terrano ya no existía. Las colonias humanas, aniquiladas o borradas. La ubicación de la Tierra, desconocida, probablemente destruida u oculta. Y lo peor de todo, no había un comando terrano superviviente para dar órdenes. Estaba solo. Peor aún, estaba abandonado. Lo habían enterrado, silenciado, olvidado, y ahora una escoria alienígena se atrevía a tocar su casco como si fuera una reliquia en un museo. No lo permitiría. En la fortaleza del Mando Central de la Unión, en la estación lunar neutral Crindor 6, el caos estalló como un virus por las altas cámaras. Generales de docenas de especies estaban sentados en un pánico holográfico, cada uno hablando en su lengua materna mientras los programas de traducción luchaban por mantenerse al día. «Silencio», ladró una voz. Era el alto mariscal Drektar, un insectoide de 4 brazos de la Horda Drahari. Aunque detestaba a los humanos, incluso él temblaba ante la alerta que había resurgido después de milenios. «Protocolo Sol Negro», dijo, siseando. «Esto no es un simulacro. Una nave de guerra terrana se ha reactivado». La sala se quedó en silencio. «Imposible», susurró uno de los almirantes Fari. «Los humanos están extintos». «No», dijo Drektar fríamente. «Desaparecieron. Nunca fueron declarados extintos, y todos sabemos por qué». Mostró los archivos clasificados, imágenes de ciudades convertidas en vidrio fundido, de sistemas estelares esterilizados con armamento monatómico, de especies aniquiladas sin previo aviso ni piedad durante las guerras de expansión terranas. «Permítanme recordarles a todos», dijo Drektar, «que la última vez que los humanos declararon la guerra, no conquistaron enemigos, los borraron». Una nueva voz entró en el canal. La directora Obac, jefa de inteligencia galáctica. «La ira del hombre ha salido de la órbita de NR7», dijo. «Se dirige hacia la antigua frontera terrana. Destino desconocido, pero su trayectoria se cruza con al menos 9 sistemas habitados. ¿Ha vuelto a atacar?» «Negativo», respondió ella. «Pero destruyó una nave capital Berex en menos de 0.8 segundos sin dejar rastro de energía». Drektar no parpadeó. «Está probando sus colmillos». Y cada alma en esa sala sabía que si esa nave alcanzaba cualquier sistema poblado, nada podría detenerla. Los pensamientos de Jason volvieron a divagar mientras miraba el vacío. Se encontró reviviendo los momentos finales del Consejo Terrano. El día que eligieron el aislamiento, sabiendo que las guerras que habían ganado no tenían sentido si no podían ganar la paz. Recordaba estar en la sala de guerra, un humano entre dioses, viendo cómo los imperios les rogaban que se detuvieran, que desaparecieran, porque la galaxia ya no podía soportar a los humanos. Recordaba la vergüenza, la furia, la traición de todo aquello. Y ahora, después de 5.000 años, nada había cambiado. «Todavía me temen, nos temen». Se apoyó en ese miedo, activando los motores de sigilo. Se deslizó a través de la vigilancia enemiga como un fantasma. Escaneó las comunicaciones de paso, interceptó mensajes encriptados de la Unión. Estaban movilizando flotas, suplicando a viejos enemigos alianzas temporales, enviando advertencias a las colonias cercanas.
Bien. Que se preparen. Quería que supieran que iba, pero no a la guerra. Iba en busca de respuestas. Porque enterrada en lo profundo de los registros de la IA había algo extraño. Una señal no enviada del comando terrano fechada justo antes de que entrara en modo de suspensión. Una orden de retirada, código de emergencia 77XC. Nunca fue recibida. Mencionaba algo aterrador. Operación Lázaro. Protocolo de reubicación de la Tierra. No habían sido destruidos. Se habían hecho desaparecer a sí mismos. La Tierra había sido ocultada. El puño de Jason se apretó en la cámara de memoria. No era el único que quedaba. Había una posibilidad, un susurro de esperanza de que en algún lugar, tal vez detrás de un velo dimensional o más allá de una fractura warp, la Tierra todavía vivía. Y si era así, necesitaba encontrarla. Necesitaba preguntar por qué lo dejaron atrás. En el borde exterior de la Unión, una luna pirata llamada el cementerio de Ratken recibió una señal. Era confusa, medio corrupta, pero la palabra «terrano» era clara. El señor de la guerra de la luna, un curtido desertor de la Unión llamado Braxen, reunió a sus mercenarios. Era uno de los últimos seres vivos que había visto a la flota terrana antes de que se desvaneciera. Había luchado contra ellos durante el asedio de Cora 6. Todavía llevaba la cicatriz en el pecho de una cuchilla de plasma humana. ¿Han vuelto?, preguntó su lugarteniente, nervioso. Braxen escupió. No. Solo uno. Eso es peor. Miró las estrellas, sintiéndose viejo de repente. Los humanos no necesitaban ejércitos. Una nave, un hombre, una causa, dijo Braxen. Eso es todo lo que siempre necesitaron. La habitación se quedó en silencio. ¿Le decimos a la Unión?, preguntó el lugarteniente. Braxen negó con la cabeza. Huimos. Lo quemamos todo. Desaparecemos. ¿Por qué? Miró la imagen parpadeante de la ira del hombre flotando como un demonio en la oscuridad. Porque esa nave no busca la paz. Busca a quien culpar. Jason apagó la mayoría de los sistemas de armas para conservar energía. No porque fuera vulnerable, ya no sentía miedo, sino porque quería concentración, precisión. Se acercó a las ruinas de un puesto de avanzada terrano, muerto hace mucho tiempo, cerca del cúmulo Silvaris, uno de los últimos sitios negros del espacio profundo. Había sido destruido poco antes de que lo pusieran a dormir. Los registros estaban corruptos, pero quedaba una señal. Una voz humana, femenina, de software, dolida. Jason, si alguna vez despiertas, no te abandonamos. Hicimos lo que teníamos que hacer. La Tierra no se ha ido. Solo está en otro lugar. Tuvimos que desaparecer porque nos convertimos en los monstruos. Siento que te dejáramos atrás. Perdóname. La transmisión terminó. Jason no se movió durante mucho tiempo. No habló. Luego, lentamente, la nave giró hacia donde se había originado la señal, mucho más allá del borde del espacio conocido. No iba a luchar contra la Unión. Todavía no. Pero sí se interponían en su camino, que la galaxia ardiera. El silencio solía ser paz. Ahora era el sonido de la traición. Jason Ro estaba sentado solo en el profundo recoveco de la cámara de memoria de su nave, un espacio de simulación construido para aquellos raros híbridos humanoía que necesitaban tiempo para sentirse humanos de nuevo. La cámara no se había activado en 5.000 años. El polvo no se acumulaba en el espacio, pero la sensación era la misma. Se sentía fría, abandonada, olvidada, como él. El último mensaje de la mujer lo atormentaba. Todavía no recordaba su nombre. Su voz le había resultado familiar, como el calor de la luz del sol en un mundo ahora muerto. Una sonrisa sin rostro. Un recuerdo fuera de su alcance. No te abandonamos. Claro que lo hicieron. Lo metieron en una nave que no podía morir. Lo sellaron en ella. Lo dejaron a la deriva mientras el resto de la humanidad se desvanecía como cobardes. Y ahora se suponía que debía perdonar. No. Jason no estaba hecho para el perdón. Estaba hecho para la guerra. Pero no podía negar el dolor en sus entrañas. Esa profunda y punzante atracción que decía, no eres el único que queda.
Así que siguió moviéndose. La ira del hombre surcaba el espacio como un fantasma, silenciosa y casi invisible bajo sus avanzados campos de sigilo. Cada patrulla de la Unión que intentó interceptarlo desapareció. No destruida, no volada por los aires, simplemente silenciada. Incapacitada, desactivada con tal precisión quirúrgica que ni siquiera podían averiguar cómo habían sido vencidos. Jason no los estaba cazando. Todavía no. Pero si se acercaban demasiado, dejaba que el silencio hablara por él. En el complejo de archivo central de la Unión Galáctica, llamado Siberus, la directora Oback miraba la proyección con incredulidad. Se dirige hacia el rastro de Lázaro, murmuró. Su asistente, un joven analista con demasiadas condecoraciones y no suficientes cicatrices, parecía confundido. Señora, esa ruta ha estado prohibida durante más de 4.000 años. Conduce a un espacio vacío inexplorado. Exacto, dijo Oback. Ahí es a donde fue la Tierra. Quiere decir que los humanos realmente se reubicaron. Ella confirmó. Fue lo único que nunca imaginamos que realmente harían. El asistente frunció el ceño. ¿Por qué? Ella se giró lentamente, su voz casi compasiva. Porque cuando los humanos se dieron cuenta de que no podían confiar en que la galaxia no se destruiría a sí misma, no la conquistaron. Se marcharon, tomaron su mundo natal y todo lo que valía la pena salvar, y lo enterraron fuera de todo alcance. Él la miró fijamente. Espere, ¿quiere decir que la Tierra todavía está ahí fuera? Oback asintió. Esa nave, la ira del hombre, no era solo una nave de guerra. Era una cerradura, un guardián final dejado atrás para proteger el rastro. Entonces, ¿por qué se está moviendo? Oback no respondió. Porque ya lo sabía. Jason había estado encerrado en esa nave durante 5.000 años. Olvidado, abandonado, dejado atrás como chatarra después de una guerra que nadie quería recordar. Y ahora estaba recordando todo, incluyendo quien solía ser. Dentro de la ira, Jason caminaba por los pasillos de la memoria. No físicamente. Su cuerpo se había deteriorado hacía mucho tiempo. Pero su conciencia, su alma, si tal cosa aún existía, se movía a través de pasillos simulados de su pasado. Pasó junto a imágenes de viejos camaradas, personas cuyos nombres estaban grabados en las paredes de la flota terrana. Baylen, Tirik, Mara, Solace, todos desaparecidos, muertos, absorbidos o abandonados para pudrirse en mundos distantes durante los últimos colapsos de la guerra. Se detuvo ante una figura en particular. Una mujer con penetrantes ojos verdes y cabello negro azabache, congelada en una foto, riendo de algo justo fuera de cámara. Una foto que no recordaba haber tomado. La miró durante lo que parecieron horas. El sistema mostró un nombre. Teniente Comandante Elaine Bora. Entonces lo entendió. Elaine. Era la voz del mensaje. La que dijo que la Tierra no se había ido. La que dijo que lo sentía. Recordó más ahora. No era solo una compañera de tripulación. Había sido más. El tipo de más, del que a los soldados no se les permitía hablar. Había servido con él durante el asedio de Bretón. Habían luchado espalda con espalda en los peores días de la guerra. Y cuando llegó la paz, la fea y falsa paz en la que ella nunca confió, trató de evitar que el consejo se silenciara. Pero en su lugar, eligieron el exilio. Eligieron desaparecer y lo dejaron atrás. Jason apretó los puños. El dolor ardía detrás de sus ojos. No le importaba la justicia. Quería la verdad. En el espacio profundo, en un puesto de escucha justo fuera de la expansión Vantra, un viejo relé de defensa automatizado captó la señal de la ira. Sus sistemas, antiguos y casi olvidados, registraron la nave como amiga del alto mando terrano. Pero la mente de la IA que controlaba el puesto dudó. Su programación estaba desactualizada. Su lógica, corrupta. Y la señal de Jason no era limpia. Ya no era exactamente terrano. Ahora era otra cosa. Una mente afilada por siglos de silencio, esculpida por la traición, esculpida por el tiempo. La IA del puesto tomó la decisión equivocada. Hizo un ping a la ira. Jason vio la señal de inmediato.
No era hostil, solo curiosa. Pero la curiosidad ya no era segura. Redirigió un pulso a través del canal. No letal, solo lo suficiente para quemar los sistemas centrales del relé y asegurarse de que ningún otro oído pudiera escuchar. El puesto de escucha se oscureció. La galaxia permaneció en silencio. Mientras tanto, en un centro de asteroides en ruinas que alguna vez sirvió como un depósito del mercado negro, algo se agitó. Una sonda desactivada durante mucho tiempo, etiquetada con una insignia terrana oxidada, se reactivó. Había sido diseñada para activarse solo cuando una frecuencia específica entrara en línea. Una frecuencia que Jason acababa de usar sin saberlo para freír el puesto de escucha. Ahora la sonda se iluminó. Sus bancos de datos se desplegaron. Su unidad se puso en marcha. Una sola orden antigua parpadeó en su memoria. Si el sujeto Rogue se reactiva, iniciar el protocolo de baliza de éxodo. Jason aún no lo sabía, pero acababa de activar la primera baliza en un rastro de migas de pan muerto hace mucho tiempo. Cada baliza llamaría a través del espacio, no a la Unión, no a los alienígenas, sino a la Tierra. Y la Tierra estaba escuchando. Jason estaba de nuevo en el puente. Las estrellas se extendían infinitamente ante él. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era rabia. Era débil, casi un susurro. Pero estaba allí. Esperanza. Esperanza de no estar solo. Esperanza de que alguien lo recordara, de que alguien estuviera esperando. Pero la esperanza era peligrosa. Era algo humano, y las cosas humanas siempre habían tenido un costo. Navegación, dijo, con voz áspera. En línea, respondió la IA de la nave. Trazar rumbo a la siguiente fuente de baliza. Máximo sigilo, tiempo mínimo. Coordenadas fijadas. ETA de llegada, 11 horas. Jason cerró los ojos. Quiero estar allí cuando se encienda. Por supuesto, comandante. Se sentó en la silla del capitán, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía bien. Porque esta era su nave, su guerra, su venganza y, tal vez, solo tal vez, su camino de regreso a casa. La baliza estaba enterrada bajo la corteza de una luna helada. Jason estaba en la cubierta de observación, un cuerpo simulado envuelto en sombras, con los ojos fijos en las capas de hielo fracturadas de abajo. La baliza había estado inactiva desde antes de su nacimiento. Un artefacto terrano enterrado tan profundamente que no aparecía en ningún escáner moderno. Solo algo construido con tecnología precolapso podría haberlo detectado. La ira del hombre no solo lo detectó, lo reconoció. Jason había esperado silencio. Otra ruina que lamentar. Otro hilo muerto del que tirar. Pero en el momento en que su nave se acercó a las coordenadas, el hielo se resquebrajó. Un haz de energía antigua pulsó a través de la corteza de la luna como un latido resucitado. Una pequeña cúpula emergió a la superficie, girando para abrirse y revelar un iris de acero que parpadeaba en rojo. Lo había activado. Sistema confirma, dijo la IA de la nave. Baliza 1 activada. Transmisión de señal en progreso. Destino encriptado. Jason se acercó más al visor. No estaba seguro de si debía sentir alivio o pavor. Alguien, algo, había estado esperando a que despertara. No solo una señal, no solo una advertencia, sino un rastro. Hace 5.000 años, la humanidad había borrado sus propias huellas. Ahora Jason las estaba rehaciendo, un secreto enterrado a la vez, y con cada secreto desenterrado, la galaxia temblaba. En el salón del Consejo de la Unión, el pánico había evolucionado a paranoia. Ya no es solo la nave, informó la directora Oback, dirigiéndose a más de 90 representantes. Está activando balizas, tecnología terrana inactiva desde hace mucho tiempo. Creemos que son parte de una cadena de seguridad codificada para responder solo a individuos específicos. Los representantes se quedaron en silencio. ¿Qué significa eso?, preguntó un delegado Citán con voz metálica. Oback tocó una proyección. Ro no es solo un soldado. Era el guardián final, uno de los últimos vínculos vivos con la Tierra. Está desentrañando cualquier programa que pusieron en marcha antes de desaparecer. Y ahora que la primera baliza está encendida.
Dejó que la implicación flotara en el aire. La Tierra sabe que viene. Algunos exigieron una acción militar. Otros advirtieron contra la provocación, pero ninguno de ellos tenía una respuesta a la creciente verdad. Jason Ro no estaba buscando. Estaba siendo llamado. Y esa llamada podría despertar a más que solo a él. La baliza no transmitía con palabras. Hablaba en código. Jason se sentó en la cámara de archivos de la ira, escaneando el flujo de datos. No era un mensaje. Era un mapa. Fragmentos de coordenadas superpuestos sobre cartas estelares que ya no existían. Sistemas que se habían desplazado o muerto. Púlsares que se habían convertido en supernova. Pero debajo de todo había un patrón, una línea, un camino. Y al final, un viejo nombre prohibido. Sol, el lugar de nacimiento de la humanidad, el origen de todo. Y faltaba. No destruido, borrado, eliminado de todos los registros modernos. Jason miró fijamente el nombre durante horas. Sol. La última vez que vio la Tierra, ya estaba cambiando. Los cielos habían estado negros de cañones orbitales. Ciudades protegidas bajo cúpulas de fuerza, océanos redirigidos. El mundo se había estado preparando no para la guerra, sino para la desaparición. Los ingenieros hablaban en susurros sobre plegar el espacio, sobre el entierro cuántico, sobre crear un bolsillo dentro de la realidad donde la Tierra pudiera dormir sin ser molestada. Luego, el silencio. Ni lanzamiento, ni fanfarria, simplemente desaparecida. Jason había creído que la Tierra fue destruida. Ahora parecía que la Tierra simplemente se había escondido de él también. La traición dolía más profundo de lo que cualquier guerra lo había hecho. Mientras la ira del hombre trazaba el siguiente salto, una flota de cazadores de la Unión se lanzó desde el borde de Goret. 20 naves, 4 destructores, un crucero de batalla. Sus órdenes: interceptar, retrasar y destruir la reliquia terrana antes de que pudiera alcanzar la baliza 2. Nunca lo alcanzaron. Jason los vio una hora antes de que ellos lo vieran a él. No disparó. No lo necesitaba. En su lugar, redirigió una serie de pings de ultra alta frecuencia, no violentos, no agresivos. Dentro de cada ping había un mensaje subyacente. Daos la vuelta. Esto no os concierne. El comandante de la flota, un experimentado estratega de guerra llamado almirante Joran Bell, desestimó la advertencia. Creen que el miedo nos detendrá, escupió. Jason no discutió. Simplemente desapareció de sus sensores. Una por una, sus naves comenzaron a perder energía. No por un ataque, sino por corrupción del sistema. Sus núcleos de IA colapsaron, sus motores fallaron, los escudos cayeron, las armas se enfriaron. Jason entró en sus sistemas a través de las mismas puertas traseras que los humanos habían plantado en la tecnología de la Unión generaciones atrás. Y cuando terminó, habló a través de las consolas de sus puentes solo una vez. Última advertencia. Apartaos de mi camino. Y luego se fue. Bell nunca volvió a hablar de ello. La baliza 2 no estaba enterrada. Estaba flotando. Dentro del cadáver de una nave arca terrana, a la deriva en una nebulosa de gas sobrecalentado. Jason se acercó a los restos lentamente. Los sensores de su nave luchaban por penetrar la espesa radiación. Pero su mente no. Se extendió, no físicamente, sino a través de la memoria. A través del lenguaje olvidado de la flota terrana, el arca respondió. Luces tenues parpadearon en su casco destrozado. Antiguas insignias terranas parpadearon en rojo óxido, apenas legibles. La nave estaba muerta, pero la voz en su interior no. Una IA corrupta volvió a la vida. Jason Ro, decía. Identidad confirmada. Clave de protocolo coincidente. Jason estaba en el puente de simulación de los restos, una proyección holográfica de sí mismo frente a un fantasma de IA fracturado. ¿Dónde está la Tierra?, preguntó. La IA tartamudeó, sangrando datos como un hombre moribundo buscando aire. Ubicación de la Tierra, fragmento almacenado. La activación requiere, clave final. El proyecto Prometeo requiere, cadena completa. Jason frunció el ceño. ¿Cuál es la clave? La IA guardó silencio.
Luego dijo un nombre que hizo tambalear a Jason. Elaine Bora. Estaba viva. Tenía que estarlo. O al menos algo de ella todavía existía. El pulso de Jason, simulado o no, se aceleró. Subió los datos de la segunda baliza. El mapa cambió. Se reveló más del camino hacia Sol. Pero quedaba una cerradura más. Baliza 3. Y se estaba moviendo. El siguiente salto de Jason lo llevó al borde de la galaxia, donde las estrellas se volvían escasas y el espacio se tornaba negro y amargo. La baliza 3 no era una estructura. Era una nave. No cualquier nave. Una escolta clase Arca Terrana designada NTS Revenant. Y estaba activa. Más que eso, estaba tripulada. Los sistemas de Jason se iluminaron. Signos de vida humana, débiles, marcados, pero reales. No habló. No los contactó. Simplemente se quedó en el puente de la ira y miró la silueta distante de la última nave terrana fuera de la suya. ¿Eran supervivientes? ¿Exiliados? ¿Otra IA como él? ¿O peor, vigilantes? ¿Lo habían estado monitoreando todo este tiempo? Las comunicaciones de la ira zumbaron. Llegó una señal, inequívocamente humana. Jason, soy yo. No dispares. Su voz, clara, viva. Elaine. Las piernas de Jason flaquearon. Cayó en la silla del capitán. El mundo daba vueltas. No por miedo, sino por algo aún peor. Esperanza. Jason. Soy yo. No dispares. Durante 5.000 años, el silencio había sido el único compañero de Jason. No el silencio del espacio, sino el tipo más profundo. El silencio de la ausencia, de ser olvidado. Ahora, a través del vacío, llegaba la única voz que nunca pensó que volvería a escuchar. Elaine Bora. Viva. La ira del hombre mantuvo su posición, silenciosa e inmóvil como un dios dormido. Jason no respondió de inmediato. Estaba de pie en el puente simulado, con los ojos fijos en la proyección de la nave de ella, la NTS Revenant, flotando a 2 clics de distancia, más pequeña que su acorazado, pero aún innegablemente terrana. Aún respirando, aún aquí. Confirma, dijo finalmente, con voz baja. ¿Es esto una simulación? ¿Estoy alucinando? La IA de la nave escaneó la frecuencia del Revenant. Señal auténtica. Huella de voz coincide con Elaine Bora. Patrones neurales consistentes con los registros originales. Jason exhaló, o al menos su cuerpo simulado lo hizo. Abrió el canal. Elaine. La voz que regresó estaba cargada de emoción, como si estuviera tratando de contener años de culpa de una sola vez. Estoy aquí. Lo logré. No sabía si despertarías, si alguna vez lo harías. ¿Dónde están los otros?, preguntó él, directo. Una pausa. No lo lograron. Por supuesto que no. Jason caminó por el puente, la rabia y el alivio luchando en su mente. Me dejaste 5.000 años, Elaine. Sin órdenes, sin señal, sin explicación. Me encerraste en un ataúd de metal y desapareciste. Su voz se quebró. No se suponía que durmieras tanto. No me mientas. No lo hago. Ella inspiró bruscamente. El plan se rompió. Se suponía que la Tierra te traería de vuelta después de los primeros 100 años. Nunca debiste quedarte solo. Pero lo estuve. Sí, susurró ella. Y lo siento. Jason apretó los puños. Su núcleo de memoria parpadeó con imágenes enterradas. Su risa. La forma en que solía desafiar las órdenes. La forma en que se quedó atrás cuando otros huyeron. Era la última persona que creía capaz de traición. Pero el dolor todavía cortaba profundo. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque la Tierra está despertando, dijo ella. El programa Éxodo nunca se trató de esconderse para siempre. Nos silenciamos para proteger lo que quedaba de la humanidad. Pero dejamos migas de pan. Tú eras una de ellas. Él se burló. Así que yo era el cebo. No. Eras el guardián. Jason se quedó en silencio. Su voz se suavizó.
La ira era la llave para despertar a la Tierra. Solo tu nave podía desbloquear las balizas. Solo tu mente tenía la autorización. Se aseguraron de eso. Entonces, ¿por qué demonios no viniste antes? Porque no teníamos un camino de regreso. Las palabras golpearon como un disparo. Elaine, ¿la Tierra ha desaparecido? No, dijo ella. Simplemente no está aquí. Dentro del Revenant, Elaine Bora estaba sentada sola en su silla de mando, con los dedos temblando sobre la consola. Su rostro, más viejo ahora, desgastado por el tipo de tiempo que no se muestra en números, miraba la imagen de la nave de guerra de Jason en su pantalla. Incluso después de todos estos años, la ira del hombre parecía un mito, una leyenda envuelta en armadura. Y dentro, Jason, su amigo más cercano, su mayor fracaso. Había luchado para traerlo de vuelta, suplicado al Consejo que lo sacara del proyecto de hibridación de IA, pero había sido demasiado tarde. Su conciencia ya había sido ligada a la nave. Luego se activaron los protocolos de éxodo. La Tierra desapareció. Y Jason había sido dejado atrás como su arma final, su advertencia final. Y ahora estaba despierto, y estaba furioso. La voz de Jason volvió a cortar. ¿Dónde está la Tierra? Elaine tecleó algunas teclas. Apareció un holograma, uno que había jurado nunca mostrar a nadie sin la autorización del mando. Pero Jason era el mando. La Tierra está en un reino de bolsillo, dijo ella. Plegamos el sistema solar en una bóveda subdimensional, separada de este universo. Sin señales, sin rastros, sin portales. Una sola entrada, sellada por una secuencia de balizas de triple bloqueo. ¿Y ahora que he activado las dos primeras?, preguntó Jason, ¿la tercera desbloquea el camino de anclaje? Sí, dijo ella. Podemos ir a casa. El corazón simulado de Jason se retorció. Casa. La palabra se sentía extraña en su lengua. Extranjera. ¿Acaso tenía un hogar ya? Estoy transmitiendo las coordenadas para la baliza final, dijo Elaine. No está lejos, pero la Unión ya sabe de ti. Están observando. Tienen miedo. Bien, dijo Jason. Deberían tenerlo. Ella dudó. ¿Qué pasará cuando llegues a la Tierra? Jason no respondió de inmediato. Miró las estrellas. Les preguntaré por qué me dejaron. La ira del hombre y el Revenant volaban juntos ahora, una formación de punta de lanza terrana no vista en medio milenio. La galaxia ya no tenía un nombre para ella. La mayoría ni siquiera creía que la Tierra fuera real. Pero esa creencia estaba a punto de cambiar, porque los últimos terranos volvían a casa. La baliza 3 estaba ubicada en un planeta a la deriva. Una roca muerta abandonada durante la primera expansión terrana. No tenía valor, ni atmósfera, ni vida. Y sin embargo, algo antiguo pulsaba bajo su corteza. Jason aterrizó con fuerza. No esperó. Descendió personalmente, proyectado en un cuerpo de dron reforzado para la excavación subterránea. Elaine se unió a él en su propio equipo, desgastado pero funcional. Era la primera vez que estaban uno al lado del otro en 5.000 años. Ninguno habló. No al principio. Cavaron en silencio a través de antiguos túneles derrumbados por el tiempo. En el núcleo, lo encontraron. Una bóveda esférica con la vieja insignia terrana brillando débilmente. Jason colocó su mano en la superficie. El metal se onduló bajo sus dedos. Se requiere reconocimiento de voz, dijo la bóveda. Jason dudó, miró a Elaine. Ella asintió. Él habló. Comandante Jason Ro. Alto mando terrano. Código de autorización 97 Delta Prometeo. La esfera se abrió y las estrellas sobre ellos se curvaron. La baliza no solo se activó. Abrió el espacio. Sobre el planeta muerto, la realidad se partió como una herida. Una onda de dimensiones plegadas retorció el cielo, revelando un corredor de luz que se curvaba en direcciones infinitas. No era un agujero de gusano. No era una puerta. Era un anclaje. Un hilo unidireccional de espacio que conectaba esta galaxia con la dimensión de bolsillo donde dormía la Tierra. Jason lo miró fijamente,
apenas respirando. Al otro lado estaba el hogar. Pero no se movió. Elaine, dijo en voz baja. ¿Qué pasa si la Tierra no me quiere de vuelta? Ella se paró a su lado. Entonces haremos que escuchen. Jason sonrió débilmente. Sigues siendo una revolucionaria. Y tú sigues siendo un cabrón, dijo ella. Dieron un paso adelante juntos y desaparecieron en la luz. Emergieron en el silencio. Pero no era el silencio del espacio muerto. Era denso, pleno, como si el aire contuviera la respiración. Jason Ro estaba en el puente de mando de la ira del hombre, flanqueado por Elaine Bora a bordo del Revenant. Detrás de ellos, el anclaje colapsó. La dimensión de bolsillo se selló de nuevo, aislándolos de la galaxia. Ante ellos yacía lo imposible. Sol. Lo supo al instante. No por lo visual. Eso había cambiado, sino por la gravedad, el peso del hogar, la sensación bajo los datos. Pero no era como lo recordaba. La Tierra flotaba en el centro, intacta, pero alterada. No giraba como antes. Anillos de energía masivos orbitaban el planeta. Construcciones antiguas que brillaban con insignias terranas y pulsaban con un poder incomprensible. La luna había sido minada hasta los cimientos y reconstruida con andamios de titanio. Marte ya no era rojo. Era oscuro y mecánico, zumbando con ciudades durmientes y torres de vigilancia. Esto no era la Tierra. Era la fortaleza Tierra, construida no solo para sobrevivir, sino para desaparecer. Jason no habló. No podía. Incluso la ira del hombre, ligada a su alma, se sentía vacilante. Recibiendo señal, dijo Elaine. Jason abrió el canal. No llegó ninguna voz, solo una cadena de texto. Bienvenido a casa, comandante Ro. Preséntese en la ecospira. Exhaló bruscamente. Me conoce. Nos recuerda a todos, dijo Elaine, apenas conteniendo la mezcla de asombro y pavor en su voz. Las dos naves comenzaron a descender, atraídas hacia una estación colosal que colgaba sobre el Pacífico, una megaestructura flotante llamada Ecospira. Nunca había existido cuando Jason estaba vivo, y sin embargo, sentía como si lo conociera. Aterrizaron en la plataforma en silencio. El cuerpo sintético de Jason se materializó primero en la cubierta, con Elaine justo detrás. Sin guardias, sin comité de bienvenida, solo acero frío y aire inmóvil. Caminaron a través de la estructura, pasando estatuas de héroes terranos olvidados, gente que Jason había conocido. Gente que había muerto en guerras nunca registradas por la historia. Cuanto más se adentraban, menos parecía una estación y más una cripta. ¿Por qué no hay nadie aquí?, preguntó Jason. Están observando, dijo Elaine. Siempre observando. Una puerta se abrió con un siseo delante. Una sola figura esperaba. Humana, vieja, pero de pie, erguida, con ojos agudos, uniforme impecable, con medallas que eran anteriores incluso a la era de Jason. Jason se detuvo en seco. ¿General H? H asintió una vez. Comandante Ro, bienvenido de nuevo. Usted todavía está vivo. Técnicamente. Jason entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Elaine respondió por él. Fue uno de los originales, subido antes de la gran retirada. H les hizo un gesto para que lo siguieran. No hubo tiempo para evacuar a todos físicamente. Preservamos mentes. Mando, ciencia, cultura, transferidas a conciencias sintéticas y almacenadas en la bóveda de la ciudadela. Vivimos en fragmentos. La mandíbula de Jason se tensó. Tenían la tecnología para preservar a gente como yo, y aún así me dejaron atrás. H no se inmutó. Fue una votación. Perdiste. Jason rió amargamente. Me encerrasteis en una nave de guerra para que me pudriera durante 5.000 años porque no encajaba en vuestro pequeño y limpio mundo de bolsillo. Eras peligroso, dijo H sin rodeos. Inestable. Tenías demasiada autoridad, demasiada emoción. Cuestionabas las órdenes. Te negaste a apoyar la retirada. Porque abandonamos la galaxia. Sobrevivimos, dijo H,
Y tú fuiste construido para asegurarte de que nadie nos siguiera. Jason dio un paso adelante, con los ojos ardiendo. Me sentenciasteis a la locura. H sostuvo su mirada. Y aún así hiciste tu trabajo. Elaine se interpuso entre ellos. ¿Dónde están los otros?, preguntó. Algunos viven, otros duermen, otros, como yo, permanecen como interfaces, guardianes de la bóveda. Ella bajó la voz. Llamaste a Jason. ¿Por qué? H se giró. Porque la tierra ya no está a salvo. La bóveda de la ciudadela era más profunda que cualquier construcción conocida. Un núcleo digital en espiral bajo la corteza terrestre, cubierto de capas de seguridad y antiguos cortafuegos de IA. Contenía la suma del conocimiento, la cultura y las estructuras de mando restantes de los terranos. Había estado sellada desde la desaparición, pero ahora brillaba. Jason y Elaine siguieron a H a la cámara del núcleo. Los hologramas cobraron vida. Mundos destruidos. Flotas movilizándose. Planes de guerra de la Unión interceptados. Jason entrecerró los ojos. Los habéis estado observando. Nunca dejamos de hacerlo, dijo H, dejamos la galaxia, pero no la olvidamos. Monitoreamos, estudiamos, esperamos. El plan era regresar después de 10.000 años, una vez que el recuerdo de la humanidad se desvaneciera. Pero entonces, algo cambió. Apareció una nueva proyección. La ira del hombre. La nave de Jason moviéndose por el espacio, aniquilando a los Berex, encendiendo las balizas. Te reactivaste, dijo H, y la galaxia se dio cuenta. Jason se volvió hacia Elaine. No me llamaron ellos. Lo hiciste tú. Ella asintió lentamente. Iban a esperar. Desobedecí. H la miró sin sorpresa. Siempre tuvo debilidad por los fantasmas. Jason se volvió hacia el mapa. ¿Por qué me decís esto ahora? El tono de H cambió. Porque tenemos una opción. Podrías volver a dormir. Borramos tu memoria. Mantenemos la tierra oculta. Los ojos de Jason se oscurecieron. Oh. O despertamos. Jason no dijo nada. Elaine dio un paso adelante. Si nos mantenemos ocultos, la galaxia vendrá a cazarnos. No ahora, no el año que viene, pero eventualmente. Han visto tu poder. Nos temerán de nuevo, y el miedo impulsa la extinción. Jason asintió. Vendrán. Siempre lo hacen. H estuvo de acuerdo. El aire se volvió pesado por el silencio. Finalmente, Jason habló. Entonces, atacaremos primero. Regresó a la ira cambiado. No por el tiempo, sino por la decisión. Tenía un propósito de nuevo. No venganza, no dolor. Misión. En el momento en que entró en el puente, la nave reaccionó. Nuevos sistemas de armas se pusieron en línea. Archivos inactivos se desbloquearon. La ira reconoció la autoridad de una flota terrana que despertaba. Jason se sentó en su silla, con voz firme. Subir plan de ataque. Confirmado, dijo la IA. Objetivo. Jason miró al espacio. Los que me dejaron atrás. La Tierra. Sacudió la cabeza. No. Entrecerró los ojos. La Unión. Jason Ro estaba de pie en la interfaz de mando de la ira del hombre, mirando hacia la profundidad mientras la antigua nave de guerra zumbaba con nueva vida. A su alrededor, los sistemas que una vez estuvieron inactivos volvían a la vida. Las luces no solo eran más brillantes. La IA estaba más alerta, más consciente. Los sistemas de armas giraban con propósito, no por rutina. El blindaje del casco se recalibraba. Los conjuntos de escudos pulsaban con fuerza sincronizada. La nave sabía que Jason había tomado su decisión. No más sueño. No más silencio. La galaxia había hurgado en el viejo cadáver terrano por última vez. Y ahora iba a sentir la ira de una civilización que intentó borrar. Dentro de él, los recuerdos guardados bajo llave volvían a fluir. No solo protocolos de batalla, sino cada lección que la humanidad le había inculcado. Las tácticas de guerra psicológica, los estándares de misión de cero fallos,
las cadenas lógicas que justificaban el exterminio por la supervivencia. Era el producto de un imperio que ya no existía, pero su venganza aún vivía a través de él. Se volvió hacia la IA táctica. Estatus. Reconstrucción de la flota en marcha, dijo con su familiar tono femenino. Eco Forja en Luna está totalmente activa. La red de defensa de Marte se ha puesto en línea. 10.000 drones en preparación para el lanzamiento. Los astilleros 1 a 7 están despertando. Jason caminó lentamente por el suelo simulado. ¿Y el personal humano? La IA dudó. La población en la Tierra es de 42 millones. Todos preservados mediante bioestasis o integraciones sintéticas. La reanimación física ha comenzado. 37 oficiales de nivel de mando están vivos y respondiendo. Jason hizo una pausa. ¿Alguna resistencia? Alguna, dijo la IA. No todos están de acuerdo con la reincorporación. Jason se giró, con la mandíbula apretada. Entonces pueden quedarse en su agujero. No estoy pidiendo permiso. Elaine Bora observaba desde el Revenant cómo la Tierra despertaba. Su nave flotaba en órbita baja, escaneando el tráfico de red proveniente de la superficie del planeta y las estructuras lunares recién activadas. Desde arriba, la Tierra se veía hermosa, viva pero blindada, como una bestia herida afilando sus garras de nuevo. Pero sus pensamientos no estaban en la belleza. Estaban en las consecuencias. Ella había ayudado a despertar a Jason. Había eludido los bloqueos del Consejo, roto media docena de protocolos éticos y traído de vuelta a la lucha al híbrido más peligroso que el Imperio Terrano había creado. Y ya no estaba segura de que fuera la decisión correcta. Jason estaba tranquilo, pero no era una calma pacífica. Era concentrada, decidida, aterradora. No parecía un hombre que quisiera reconstruir. Parecía un hombre que quería que la galaxia sangrara. El Alto Consejo de la Unión se reunió de nuevo en un estado de miedo no visto en generaciones. La red de balizas había colapsado. La ira del hombre había desaparecido. Y sus ondas profundas acababan de detectar una anomalía espacial en la zona muerta donde se suponía que estaba la Tierra. La misma zona muerta que había estado vacía durante milenios. Ahora no lo estaba. La directora Ovac se paró ante los líderes reunidos, con el rostro pálido. Creemos que los terranos han regresado. ¿Dónde? Llegó la inevitable pregunta. No lo sabemos exactamente, admitió. Pero hemos perdido contacto con 3 estaciones de espacio profundo separadas cerca del sector Sol. Todos los sensores sugieren un plegamiento dimensional antinatural. Algo que no podemos replicar, algo que ellos inventaron. Un embajador citán siseó de pánico. Entonces, los mitos eran ciertos. Sí, dijo Ovac sombríamente. ¿Y el hombre que destruyó nuestra flota de escucha? Es su emisario. ¿Qué quieren?, preguntó otro. Ovac levantó la vista, su expresión desprovista de esperanza. Juicio. Jason se presentó ante el Consejo Digital en las profundidades de la Ecospira. 37 mentes terranas, algunas subidas, otras despertadas, parpadearon en forma de proyecciones translúcidas a su alrededor. Eran el último órgano de gobierno de la Tierra, y estaban divididos. La mitad quería permanecer oculta. Los otros ya no estaban tan seguros. Un consejero habló primero, el almirante Trask, un hombre cuya fría lógica había mantenido intacta la Tierra durante milenios. Ha puesto en peligro nuestra posición, comandante Ro. Jason sostuvo su mirada. He hecho que recordemos quiénes somos. Sobrevivimos porque no tomamos represalias. Jason dio un paso adelante. Desaparecimos y dejamos que el resto de la galaxia olvidara la verdad. Y ahora están dando vueltas como buitres. Están buscando debilidades. Y me encontraron a mí. Porque te rebelaste. Porque me dejasteis. Tras dudó. Jason se inclinó. ¿Queréis seguir escondiéndoos? ¿Seguir fingiendo que estamos extintos? Está bien. Pero lo vais a hacer sin la ira. No estoy aquí para pedir. Estoy aquí para advertiros. Otra voz habló. La canciller Vaira,
una científica convertida en sintética siglos atrás. Advertirnos de que. El tono de Jason bajó. Voy a hacer que la galaxia recuerde lo que significa temer a los humanos. Voy a recordarle a cada especie que no desaparecimos porque éramos débiles. Elegimos el silencio. Ahora elegimos la guerra. El consejo estalló en caos. Jason les dio la espalda y se fue. No necesitaba permiso. Ya tenía la nave, y la nave lo tenía a él. Elaine estaba en la cubierta del hangar de la ira mientras Jason se preparaba para partir. ¿Dónde atacarás primero?, preguntó. Jason no respondió al principio. ¿Dónde se rieron?, parpadeó ella. Los Berex. Hurgaron en el cadáver. Morirán primero. ¿Y después de eso? Jason la miró. No quieres la respuesta. Ella dio un paso adelante. Quieres quemar la galaxia, pero eso no es lo que la Tierra necesita. No me importa lo que la Tierra necesite, dijo Jason, con voz tranquila. Me importa lo que se merece. Empezarás una guerra. Nunca terminó. Ella le agarró el brazo. Jason, no te conviertas en el arma en la que te convirtieron. Él la miró a los ojos. Yo soy el arma. Y luego se alejó. La ira del hombre dejó atrás el sistema Sol como un cuchillo a través de la oscuridad. Campos de sigilo activados, armas preparadas. Jason estaba solo en el puente, observando cómo las estrellas cambiaban mientras su nave cortaba a través de las dimensiones hacia el primer objetivo. Los Berex tenían un mundo natal. No era muy conocido, oculto a propósito, envuelto en naves de guerra y mercados negros. Jason lo encontró de todos modos. Los bancos de datos de la ira tenían todos los mapas que la Unión intentó borrar. El nombre del planeta era Bartes. Y estaba a punto de convertirse en un recuerdo. En los anillos exteriores de Bartes, la flota planetaria Berex detectó un pico, luego otro, luego nada. Momentos después, su comando orbital fue partido por la mitad por una explosión que se movió más rápido que el sonido, más rápido que la luz. Un arma de partículas proscrita en todos los sistemas conocidos. El cielo del planeta se volvió rojo. Uno por uno, sus satélites de defensa murieron, destrozados desde dentro mientras Jason secuestraba sus propios códigos. La ira ni siquiera disparó sus cañones principales al principio. No tuvo que hacerlo. Jason estaba dentro de su red en menos de 10 segundos. 12 naves capitales desaparecieron, implosionaron por detonaciones de núcleo activadas remotamente. Docenas de oficiales Berex murieron en sus sillas antes de que entendieran lo que estaba sucediendo. Luego disparó el arma real. La lanza solar, un rayo tan caliente que agrietó la corteza de Bartes, causando un colapso sísmico en 4 de sus 6 continentes. Su ciudad capital fue convertida en escoria. No en escombros. Escoria, piedra hirviendo. Humo negro se elevó hacia el cielo, seguido de un silencio absoluto. Jason no dijo una palabra, ni siquiera una advertencia. Dejó una cosa atrás. Un satélite transmitiendo un mensaje en un antiguo canal terrano. Soy el comandante Jason Ro. Nave de guerra terrana ira del hombre. Hemos regresado. Considerad esta vuestra primera y única advertencia. De vuelta en la Tierra, el Consejo vio las imágenes. Algunos estaban horrorizados. Otros, impresionados. Tras murmuró, va a traerlos a todos hacia nosotros. Baira respondió, entonces tal vez es hora de que dejemos de escondernos. Jason se sentó solo de nuevo, mirando las estrellas mientras la ira enfriaba sus armas. Los Berex estaban lisiados. Pero el mensaje no era solo para ellos. Era para la galaxia. Los muertos no permanecen enterrados. Y la humanidad nunca se fue. La galaxia no durmió esa noche. En todos los principales sistemas estelares, la misma señal se reproducía en salas de mando oscuras y búnkeres militares sombríos. La imagen de un mundo capital Berex destrozado. Ciudades derretidas en la corteza, el cielo ardiendo con la furia de un arma que ninguna civilización había visto en más de 5.000 años. El último fotograma era un rostro. Jason Ro, humano, tranquilo, sin remordimientos. Soy el comandante Jason Ro.
Nave de guerra terrana ira del hombre. Hemos regresado. El mensaje se grabó en la mente de miles de millones. Y ese era el punto. No era solo una declaración de guerra. Era un recordatorio: la humanidad nunca muere en silencio. En la Tierra, Elaine se presentó ante el Consejo. No estaba suplicando. No se estaba disculpando. Estaba advirtiendo. No podéis detenerlo. Trasfrunció el ceño. Es un renegado. Tú le ayudaste a hacerlo. No, dijo ella rotundamente. Está concentrado. Y a menos que planeéis enfrentarlo solos en esa fortaleza de nave, necesitáis decidir de qué lado de la historia queréis estar. La voz de la canciller Baira rompió la tensión. Atacó a los Berex con precisión quirúrgica. Sin transmisiones civiles, sin datos colaterales, y dejó con vida a su liderazgo. Con vida, se burló Tras. Borró la mitad de su continente. Baira asintió. Pero a los líderes, los dejó sobrevivir. ¿Por qué? Respondió Elaine, para que hablaran. La sala cayó en un pesado silencio. Ya no se enfrentaban a un arma. Jason se había convertido en algo peor. Un mensaje. La ira del hombre flotaba en modo de baja potencia en el borde de un sistema de enana roja. Jason estaba en la cubierta superior, supervisando proyecciones de transmisiones interceptadas de la Unión. Su ataque los había sacudido con fuerza. Las alianzas estaban cambiando. Cumbres de emergencia programadas, acuerdos de paz sacudidos. Pero hubo una transmisión que le llamó la atención. Una respuesta de los Berex. Reconocemos la fuerza del guerrero terrano Jason Ro. Que todos los sistemas entiendan que no estamos extintos, pero tampoco somos inmunes. Jason observó el rostro del líder reptiliano, chamuscado, visiblemente herido por la explosión. Has hecho sangre, terrano. ¿Quieres una guerra? Entonces ven. La sonrisa de Jason fue débil. Silenció la transmisión. Ya lo hice. Elaine se comunicó de nuevo, esta vez a través de un canal terrano encriptado, uno que solo Jason reconocería. No suplicó. No discutió. Solo dijo: has hecho suficiente daño para despertar a la galaxia. ¿Y ahora qué? Jason tardó 2 días en responder. Y cuando lo hizo, su voz no era de ira. No era fría. Estaba cansada. Ahora dejamos que vengan a nosotros. Y lo hicieron. La Unión Galáctica, fracturada, temerosa, envió un emisario al borde del sistema Sol. No se atrevieron a entrar. No después de lo que Jason le hizo a los Berex. En su lugar, transmitieron una invitación. Una cumbre, terreno neutral, el primer diálogo real con la humanidad en 5 milenios. Jason revisó la invitación en silencio. El consejo debatió durante días. Algunos querían la guerra, otros temían la exposición. Pero Jason ya había decidido. Iría, no para negociar, sino para mirarlos a los ojos. La cumbre se celebró en Krindor 6, una luna neutral que una vez perteneció al dominio Sart, pero que había sido reutilizada después de la guerra. Jason llegó solo a bordo de una nave exploradora terrana más pequeña, un gesto de diplomacia. Pero la ira del hombre permanecía cerca. Todo el mundo lo sabía. Un movimiento en falso y quemaría la luna hasta los cimientos. Dentro de la gran cámara, docenas de delegados alienígenas estaban sentados nerviosamente. Algunos nunca habían visto a un humano antes. Otros tenían antepasados que habían luchado contra las fuerzas terranas y transmitido advertencias como textos sagrados. Cuando Jason entró, todo se detuvo. No llevaba armadura, ni armas, solo un uniforme terrano negro marcado únicamente por la insignia de un imperio muerto. Caminó lentamente hacia el podio central. Sin ceremonia, sin sonrisa, solo ojos que habían visto 1000 años de silencio y habían elegido recordar. El embajador Berex se levantó primero. Masacraste a nuestro pueblo. Jason no parpadeó. Tocaron la puerta. El embajador gruñó. Podrías haberlos advertido. Lo hice, dijo Jason. Hace 5.000 años. Otro delegado, una especie esbelta llamada los Exari, habló. ¿Por qué habéis regresado? Es conquista.
Jason miró alrededor de la sala. No. Los delegados se movieron. Entonces, ¿qué es? Exigió uno. Jason dio un paso adelante. Memoria. El silencio cayó. Desaparecimos para daros paz, dijo Jason. Para darnos paz. Pero la paz construida sobre mentiras no es paz en absoluto. Hurgasteis en la tumba y encontrasteis un latido. Señaló las estrellas proyectadas sobre ellos. No estoy aquí para conquistar. Estoy aquí para deciros que el reloj se ha reiniciado. El delegado Citán siseó. ¿Reiniciado para qué? La voz de Jason bajó. ¿Para el miedo? ¿Para el equilibrio? ¿Para el recuerdo? Miró directamente al dron de transmisión de arriba, sabiendo que toda la galaxia estaba observando. La Tierra ya no se esconde. Estamos despiertos. No buscamos aliados. No pedimos perdón. Pero no seremos presas. Luego se dio la vuelta y salió. Sin más discusión, sin apretón de manos, sin tratado de paz. Solo un mensaje. La ira del hombre regresó a la órbita de la Tierra. Jason no habló con nadie durante días. Se quedó solo, observando el planeta rotar debajo de él, el mundo que lo había dejado atrás. La galaxia que temía a su especie, los recuerdos que nunca podría borrar. Y entonces, finalmente, llegó Elaine. No pidió permiso. Simplemente se paró a su lado. ¿Valió la pena?, preguntó. Jason no respondió de inmediato. Ahora recuerdan. Ella asintió. Siempre lo habrían hecho, eventualmente. Pero no así, dijo él. La miró, con los ojos vacíos, cansados. Quería que supieran lo que casi borraron. Que éramos más que un mito. Ella le puso una mano en el brazo. Tú eres más. Él no se inmutó, pero tampoco respondió. De vuelta en la Tierra, el consejo se reunió por última vez. Ya no había debates, solo decisiones. El protocolo de reemergencia terrano se activó por unanimidad. La Tierra permanecería oculta, pero no en silencio. Se liberarían señales. Viejos aliados serían reconectados silenciosamente, colonias olvidadas restauradas y flotas reconstruidas. No para la guerra, sino para la disuasión. La humanidad había regresado al tablero galáctico, y Jason Ro era su reina. Años más tarde, cuando los historiadores intentaron definir lo que Jason Ro había hecho, como un solo alma híbrida despertó a toda una civilización, no encontraron palabras fáciles. Algunos lo llamaron un monstruo. Otros, un salvador. Pero una frase, grabada en antiguo lenguaje terrano, fue encontrada inscrita en el casco de la ira del hombre décadas después. Nadie supo quién la escribió. Quizás el propio Jason. Quizás alguien más. Decía, éramos silencio. Querían ruido.